Bueno, dejamos ahí las entrevistas por hoy, ya son las 12:26. Vamos a entrar a hacer nuestras tradicionales secciones de resumen de balance de lo que ha ocurrido en esta semana y empezamos con el balance de lo que ocurrió en el país, en Colombia, y lo primero que tenemos que destacar es una denuncia que hizo la senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández, muy interesante, en relación con la forma como se viene torpedeando desde el Congreso de la República por parte de los partidos de la derecha, Cambio Radical, Partido Centro Democrático, que yo diría eso no debería llamarse Centro Democrático, porque ni son de centro, ni son democráticos. Un partido absolutamente antidemocrático de ultraderecha. Un partido de ultraderecha no es un partido democrático, ni de centro, es de ultraderecha. Pero yo prefiero llamarlo el uribismo. Y bueno, y sus aliados en el partido de la U, en el partido liberal, en el partido conservador y en los señores que han traicionado el ideario del campo alternativo del llamado Partido Verde y otros grupos pequeños. De modo que esos señores vienen torpedeando la agenda parlamentaria, que no debería decirse parlamentaria porque aquí no hay parlamento, sino Congreso, órgano legislativo. Parlamento existe en los regímenes parlamentarios como en España, como en Italia, como en Alemania, como en Inglaterra, ¿no? Regímenes, principalmente las monarquías, existen los regímenes parlamentarios, ¿no? Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Inglaterra, España, pronto me escapa uno, son 6, en los que existe un monarca, entre comillas, un rey, ¿no? Elegido no se sabe por qué, pero ahí existe, desangrando como sanguijuela los presupuestos de los pueblos. Y entonces hay unas elecciones y quien gane las elecciones forma gobierno en los parlamentos, que el jefe del Estado es el monarca, pero el jefe del gobierno son los primeros ministros elegidos después de las elecciones parlamentarias para representar al emperador. El emperador es tan inútil que no, él solamente está ya apoltronado, viviendo sabroso con toda su familia, con presupuesto de miles de millones de euros, de lo que sea. Y entonces los que cumplen sus funciones en el Ejecutivo son los primeros ministros nombrados de acuerdo con la correlación de fuerzas en los parlamentos. Bueno, entonces en Colombia se está saboteando en el Congreso de la República, ha denunciado Esmeralda Hernández, para evitar que puedan existir leyes que pasen en este gobierno, para que el gobierno no pueda decir en la campaña electoral del 2026 que estos son los resultados de su gestión. Ese es el gran objetivo mezquino, ¿no? Miserable de estos congresistas del sistema, del establecimiento, la ley de música, la ley de deforestación y la ley contra la explotación minera en el eje cafetero. Imagínense, leyes justas, leyes que no tienen nada de raro, pero como son propuestas o están siendo impulsadas por el gobierno del presidente Petro, entonces hay que sabotearlas. A ese nivel de mezquindad ha llegado la oligarquía colombiana. Escuchemos a Esmeralda Hernández. Bueno, en este cierre de legislatura terminamos justamente esta sesión nuevamente con un altísimo nivel de ausentismo, lo que condenó varios proyectos de ley que se encontraban en cuarto debate, lo que significaba que si hoy se debatían, se convertían en ley de la República, pero lamentablemente porque no vinieron a votar, una buena parte de congresistas se hunden estos proyectos de ley. Se hunde la ley de la música, no le cumplimos a nuestros artistas, no le cumplimos a los músicos, se hunde un proyecto de ley que buscaba reducir los altísimos niveles de deforestación en la Amazonía colombiana a través de la trazabilidad de la carne, se hunde también un proyecto que buscaba eliminar o prohibir más bien las prácticas de minería a gran escala en el paisaje cultural cafetero, todos proyectos ambientales, todos proyectos en favor de la vida, en favor de la ciudadanía. Esto es triste, es lamentable, es muy complejo que un proyecto de ley logre llegar hasta cuarto debate para convertirse en ley, para que simplemente porque no quisieron venir a trabajar hoy, los proyectos se archiven, se hundan y tengan que volver a empezar su tránsito de cero. Es triste, es lamentable y yo lo rechazo profundamente. Yo recuerdo que ha habido políticas
vinculadas a la politiquería, si suena redundante, de la derecha y el denominado centro, que no existe, el centro no existe, es una forma de la derecha, que tenía como consigna una muy pegajosa, ¿no? Trabajen vagos. Y resulta que hay que decirles eso a ellos, se les vuelve como un boomerang. Trabajen vagos, les pagamos 43 millones de pesos o más para que sesionen más de, ¿cuánto es eso? Son como 1,5 millones de pesos diarios, imagínense. Por solo ir a marcar la tarjeta los pocos días que van, que son 3, martes, miércoles y jueves, y unas horitas. Trabajen vagos de la oligarquía, de los partidos de la derecha, del establecimiento oligárquico en el Congreso. Se están apropiando de los dineros, de los pagos que hace el pueblo colombiano, porque ustedes los pagan, se les paga con los impuestos, sin siquiera sesionar. Eso se llama filibusterismo parlamentario, es decir, el sabotaje, la dilación, ¿no? El no trabajar, el no sesionar para evitar los debates, etcétera, etcétera, etcétera. Segunda noticia, tiene que ver con la ruindad de la prensa y de los políticos de las derechas en Colombia que tratan de desconocer, de deslegitimar, de burlarse incluso de las graves amenazas contra la vida del presidente Gustavo Petro. Iván Cepeda se produjo, encontré este pronunciamiento, me pareció muy interesante sobre los planes criminales para acabar con la vida del presidente Gustavo Petro, y esto dijo Iván Cepeda Castro. Yo creo que estas amenazas y planes contra la vida del presidente Gustavo Petro se deben tomar con toda la seriedad y la rigurosidad, y hay que dar la protección necesaria por parte de las agencias, todas las agencias del Estado que responden por la seguridad presidencial. No solo porque el presidente Petro a lo largo de toda su historia política ha sido objeto de una amplísima gama de formas de persecución, sino también de acciones que han intentado acabar con él y con su vida política. Ahora en Colombia, por supuesto, esto no es un secreto, el crimen político ha sido frecuente como manera de tratar a los adversarios. Así que yo llamo a que estas informaciones, que además ahora provienen de la Embajada de Estados Unidos, sean asumidas con total seriedad y responsabilidad. Bien, ahí está el planteamiento de Iván Cepeda, y escuchemos ahora a Jenner Usuga, habitual generador de contenidos en Twitter. Dice, son más de 4 investigaciones que adelanta la Fiscalía de Colombia por informes de inteligencia y que pondrían en evidencia posibles atentados contra el presidente Gustavo Petro. Escuchémoslo. Mucha atención, primicia RTVC Noticias. Son más de 4 las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación por informes de inteligencia y otras pruebas que pondrían en evidencia posibles atentados contra el presidente de la República, Gustavo Petro. Juan Carlos Giraldo, muy buenas tardes. ¿Qué información conoció sobre estas investigaciones? Adelante. Hola Catalina, televidentes, muy buenas tardes. Pues mire, un solo despacho es el que tiene bajo un mismo radicado las 4 denuncias o supuestas investigaciones por supuestos planes de atentado en contra del presidente de la República. La más reciente es solamente del mes de julio y es precisamente la que se habla de un plan para envenenar al presidente de la República y causarle una muerte silenciosa, tal como lo reveló RTVC Noticias hace 2 días. Pero además de esto, este medio de comunicación también confirmó que la Fiscalía General de la Nación está esperando que la DEA le entregue las pruebas, denuncias o evidencias que tiene de un supuesto plan también para atentar en contra del primer mandatario con volquetas cargadas con explosivos. Las investigaciones de las entidades judiciales, las actividades de inteligencia del país y varias denuncias que se han puesto en conocimiento de las autoridades nacionales sobre la existencia de planes para atentar contra la vida del presidente están en poder de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales de la Fiscalía General de la Nación. RTVC Noticias conoció que en ese despacho, bajo un mismo radicado o proceso de investigación, se adelantan indagaciones de por lo menos 4 planes con los que supuestamente pretenden o pretendían acabar con la vida del primer mandatario.
mandatario. A ese despacho llegó en julio pasado la más reciente denuncia sobre estos hechos. Se trata de un supuesto plan de envenenamiento con el que querían causar una muerte silenciosa al presidente de la República, tal como lo reveló el pastor Alfredo Sade en entrevista con Holman Morris. Una persona quería informarme de primera mano lo que le podía suceder al presidente de la República. Esa persona me cuenta y me habla de envenenamiento. Esa persona no me habla de un asesinato con armas, me habla de envenenamiento. Y cuando se habla de envenenamiento, pues lógicamente, inmediatamente se prenden las alarmas, porque para envenenar al presidente de la República, pues se necesita estar como cerca del presidente de la República, ¿no? Eso es lo que nos prende a nosotros las alarmas. Por eso él me pide la cita e inmediatamente le informo al presidente de la República. Además de este caso, la Fiscalía también indaga una denuncia que a finales del 2023 también hizo el propio presidente, en la que señaló que la banda delincuencial La Cordillera había diseñado un plan para acabar con su vida. Este proceso, en el que se investigan por lo menos 4 amenazas, está en etapa de investigación e indagación previa, etapas en las que se ha ordenado la recolección de varias pruebas y tomar declaraciones de varios testimonios. La Fiscalía, por la gravedad de la información y las denuncias, ha designado un grupo interinstitucional de alto nivel que aborda las investigaciones como casos de seguridad nacional. Muy bien, ahí queda pues esta información que ha estado en el primer plano del acontecer en nuestro país y sobre la cual, pues, como todo lo que tiene que ver con la actual coyuntura, es objeto de silencio, de burla, de manipulación del campo de la extrema derecha. La tercera noticia es que el presidente Gustavo Petro escogió a Gregorio El Hach, actual secretario general del Senado de la República, como su candidato para que el Senado lo escoja como Procurador General de la Nación. Por norma constitucional, son 3 los poderes que pueden, o los entes, las instituciones que pueden presentar candidatos para configurar una terna. Terna es 3. Entonces, el Consejo de Estado escoge uno, la Corte Suprema de Justicia escoge otro u otra, y el presidente de la República selecciona otro. Entonces, en esta oportunidad, las Cortes se la jugaron por los candidatos de uno de los partidos más cuestionados y más corruptos de este país, el llamado Cambio Radical. Entonces, la Corte Suprema de Justicia, ¿quién seleccionó? A un politiquero llamado Germán Barón Cotrino, politiquero del Partido Cambio Radical. Y el Consejo de Estado, ¿a quién seleccionó? A otro politiquero furibundo, odiador, antipetrista, que se llama Luis Felipe Henao, fue ministro de Vivienda del grupo del ex vicepresidente Vargas Lleras. Entonces, las 2 cortes se la jugaron por estos 2 señores. Tan raro, ¿no? Que escojan de unos listados larguísimos de juristas, de abogados, pues supuestamente o ciertamente muy prestigiosos. No, escogieron fue a estos 2. Pura decisión política para oponerle al presidente una terna con gente de extrema derecha. Pero el presidente Gustavo Petro volvió a demostrar su gran olfato político y en una jugada maestra, considero yo, ojalá de los resultados que se esperaban, no porque favorezca al campo alternativo algo bueno, y no porque ejerza una procuraduría de verdad, no como la de la señora Cabello, que hace una procuraduría golpista. Entonces seleccionó a uno que había sacado el listado, creo que fue la Corte Suprema, que es Gregorio El Hach. Él estaba en el listado, esos listados a esas candidaturas en esos 3 poderes se presenta mucha gente, muchos abogados, hombres y mujeres. Ellos primero hacen una preselección de 10 o 12 y después de esa escogen el candidato. Como digo, la Corte Suprema y el Consejo de Estado seleccionaron a 2 personajes de extrema derecha. Y en la lista de la Corte Suprema estaba Gregorio El Hach, pues la Corte no lo seleccionó. Seleccionó fue al señor Germán Barón Cotrino. Entonces, ¿qué ocurrió?
el señor Al-Haj creo que solicitó al presidente que lo incluyera en su lista y el presidente lo designó, lo escogió. ¿Por qué? Porque el Haj es preferible que los otros dos señores. No es que estemos diciendo que el Haj es un dechado de virtudes democráticas y es del campo alternativo y es del pacto histórico. No, 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 no. Viene de los partidos tradicionales, entiendo que del partido de la U, pero es una persona que puede dar más garantías. Y entonces, si se comparan los otros dos con el Haj, pues el Haj es mucho mejor, sin querer decir, repito, que sea un dechado de virtudes y que venga del campo progresista, ¿no? Pero puede generar más garantías. Perdón. Y sobre todo, no desarrollar una procuraduría golpista. Esperamos todos que sea así. El Haj se dice en los mentideros políticos o en los especuladeros políticos que ya tendría por lo menos 66 de los 108 votos del Senado. El Senado está integrado por 108 senadores. Ya tendría 66. Y ya tiene la mayoría que necesita. Porque tiene el respaldo del Partido Conservador, del Partido Liberal y del Partido de la U y de los 20 congresistas del Pacto Histórico. De modo que creo que les va a salir el tiro por la culata nuevamente, y perdónenme el adagio popular, a los señores de las altas cortes y a la oligarquía de extrema derecha con sus dos candidatos uribistas de Cambio Radical. Y se prevé entonces que va a ser elegido Gregorio El Haj, actual secretario general del Senado. Una cuarta noticia es que ha circulado por ahí una falsa noticia sobre un avión venezolano en Cúcuta, ¿no? El periódico El Tiempo, en sus titulares, en el periódico El Tiempo, todos los titulares es polémico, dudoso, controvertido, todo es así. Entonces ya generan dudas sobre un avión de unos pilotos que se confundieron, en vez de aterrizar en territorio venezolano, aterrizaron en un aeropuerto de norte de Santander. Dice la agencia venezolana, a ver si veo bien aquí que estoy, la miopía me afecta. Dice el director, dice la agencia venezolana, Venezuela News, director de Aeronáutica Civil de Colombia, desestimó fake news sobre cargamento de armas en aeronave venezolana. Lo único que encontraron fue 2 pistolas que correspondían a los 2 oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que eran de su dotación, pero ya estaban inventando que traían armas. O sea, el mundo de la fake news, esto ya fue desvirtuado y el gobierno del presidente Gustavo Petro autorizó la salida de esa aeronave. No hizo como Fernández en Argentina y luego su sucesor Milei, ¿no? Que retuvieron el avión venezolano, se lo robaron y se lo entregaron a Estados Unidos para que lo deshuesara. Quinta noticia, está el local, se está creando a esta hora, yo creo que esta hora ya está por terminar la reunión, se está creando en la Asamblea Constitutiva el Colegio Distrital de Cali, Colegio de Abogados Distrital, en el Salón de Sesiones de la Asamblea Departamental del Valle. Esta información nos la hizo llegar el doctor Diego Méndez, y pues ahí queda la invitación para todos los abogados y abogadas que se quieran adscribir a esta colegiatura, que procurará reivindicaciones para los juristas de la región, pues lo hagan. El doctor Diego Méndez nos manda esta información. Se está terminando de constituir a esta hora en la Asamblea Departamental del Valle el Colegio Distrital de Abogados de la ciudad de Cali. Otra noticia local es que se está convocando una reunión con miras a la movilización ciudadana. Entiendo que por la COT a ver si miro bien aquí, a las 2 p.m. dentro de poco en el CDR, calle Quinta B5, debe ser una calle bis, número 3632, barrio San Fernando, reunión preparatoria de la movilización por el cuidado, protección de la naturaleza. Ahí queda la invitación. Y para finalizar este resumen de Colombia, pues
el manejo macroeconómico del gobierno del presidente Gustavo Petro sigue dando buenos resultados. Crece la actividad económica en julio. Hay un indicador que se llama indicador de seguimiento a la economía, y este indicador subió 3,68%. El crecimiento de todo el año se prevé será, o es hasta ahora, de 1,89%. Es decir, va bien la economía. El mes pasado la inflación fue 0. Entonces, de modo que no hay argumentos de las élites contra el manejo económico de la economía de nuestro país. Pero bueno, para ellos todo es malo. Este ha sido el resumen de la semana, al lado de las otras noticias que hemos dado, la movilización nacional por las reformas, en defensa de la reforma de pensional, etcétera, las otras noticias que hemos dado, el resumen de noticias de esta semana en Colombia.